Hasta yo me olvidé cómo se soltaba. Sí, vamos a tomar eso, Patricio. Del 66 vamos a bajar al 60. Pero que no haya ninguno con 59, porque ahí sí que tengo un problemón de vuelta. Espero 58 ahí. Profe, por 2% no aprobado. Para lo que está en virtual no tengo. Acá me dijeron que acá en la sala informática no tenemos sensor en el pizarrón, así que no voy a poder escribir nada que ustedes puedan ver. ¿Sí? Así que voy a tratar de que todo esté en el Power, en lo posible, ¿no? La unidad 2 se llama análisis de la... Y como les decía, en la medida que vamos avanzando con lo que se refiere a los contenidos de la estadística 2, se van a ir complejizando y necesariamente tenemos que tener en cuenta las unidades anteriores. ¿Sí? El análisis de la varianza es una técnica estadística, así como vimos las técnicas anteriores, que eran la prueba T, la prueba Z, el análisis de la varianza es otro tipo de técnica inferencial que nos va a servir como continuación de la unidad 1 y base para la unidad 3. ¿Sí? ¿Alguna vez escucharon de este tema? Análisis de la varianza o ANOVA. ¿No? Para poder dar ANOVA, uno generalmente empieza con los conceptos básicos de lo que es diseño de experimentos. ¿Sí? Entonces vamos a ir con esos conceptos básicos que son de diseño de experimento para después entrar en la técnica estadística, la técnica inferencial. Se busca, el diseño de experimento es, en la medida que uno puede como investigador, tratar de controlar ciertas variables, no eliminarlas, controlarlo para analizar la variable de interés. ¿Sí? En todo experimento siempre van a aparecer variables que uno no puede controlar y esas variables van a ir justamente a lo que nosotros vamos a llamar término del error. ¿Está? Siempre vamos a cometer errores cuando hacemos técnicas inferenciales. ¿Está? Es más, cuando trabajamos con la prueba de hipótesis de la unidad 1, ¿cuáles eran los errores? La cuantificación del error, si se quiere. El alfa. ¿Sí? El nivel de significancia me marcaba el error que yo podía cometer al realizar una prueba de hipótesis en el caso en el que mi hipótesis nula sea verdadera. ¿Está? En las pruebas de hipótesis nosotros no hablamos de que las hipótesis son verdaderas o falsas, porque nunca las vamos a saber. ¿Sí? Lo que hacemos es con valores muestrales tratar de estimar los valores poblacionales y ver si se cumple o no eso. Pero puede ser que en un momento determinado para una muestra se cumpla, pero un tiempo después con otra muestra no se cumpla. ¿Sí? Entonces todas las pruebas de hipótesis son momentáneamente válidas hasta el momento. Se cumple esto hasta acá. ¿Sí? O momentáneamente se cumple esto. Puede ser que más adelante otro investigador tome otra muestra y resulte que rechace la hipótesis nula. ¿Está? Cada vez que se hace un experimento, entonces lo que se busca es una variable de interés y siempre van a aparecer variables extrañas, exógenas, se les suele llamar, que son esas variables que no me interesan, pero que no la puedo eliminar. ¿Sí? Entonces lo que busca el investigador es tratar de controlar que no me influya en mi modelo. ¿Está? Este análisis de la varianza se va a trabajar con un modelo lineal. ¿Saben lo que es un modelo lineal? ¿Cómo? Bueno, sí, está relacionado con lo que es el concepto de regresión lineal simple,
O cuando hablamos de modelo lineal, simplemente vamos desde el punto de vista del análisis matemático, trabajamos con funciones, por ejemplo, de una variable, ¿sí? donde su representación gráfica, o un polinomio de primer grado, donde su representación gráfica es una recta. Esos son los modelos lineales. No vamos a entrar en detalles. Pero esos son básicamente los modelos lineales. ¿Sí? Los modelos lineales siempre aparecen una constante y aparece una pendiente. Bueno, el análisis de la varianza va a tener esa estructura del modelo, un modelo lineal. Y como le decía, en los experimentos siempre vamos a tener variables, algunas controladas y otras no. ¿Sí? O esas que son de interés son las que no las vamos a controlar. Las que no son de interés, las exógenas, son justamente las que tratamos de controlar para que no influya sobre mi modelo. El primer concepto que aparece es justamente de variable independiente. ¿Sí? Perdón los que están de manera virtual, pero simplemente estoy escribiendo acá lo que es un modelo lineal. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser A más BX. ¿Sí? Igual a más BX. Eso es un modelo lineal, donde A es la constante, donde B es la pendiente. ¿Sí? La X generalmente está asociado ¿a qué? A una variable independiente. Y la Y, la letra I o la f de x es lo que está asociado a la variable dependiente. ¿Está? Para no hablar de... Porque después vamos a entrar con la unidad 3, que es regresión múltiple, y ahí aparece nuevamente el concepto de independencia, variable independiente y variable dependiente, para diferenciarlo un poco de lo que va a ser de la regresión múltiple, a la x, que es una variable independiente, le vamos a llamar variable factor. Entonces, cuando hablemos de variable factor, quiere decir que estamos hablando de ANOVA. Cuando hablemos de variable independiente, estamos hablando de lo que se va a dar en la unidad 3, que es regresión. Simplemente para diferenciar. De igual manera, se puede hablar de variable independiente a la variable factor. Por eso les puse en el power independiente o factor. ¿Sí? Esa variable independiente es la que se tiene control, es la que tiene control el investigador. ¿Sí? Y acá en el ANOVA lo que tiene diferente la variable factor es que la variable factor generalmente es una variable con clasificación cualitativa. No es una variable numérica. ¿Sí? A diferencia de cuando veamos regresión, que van a aparecer variables quali y quanti. ¿Sí? Cuantitativas. Entonces, la variable independiente va a ser una variable cualitativa y al ser cualitativa puede tener distintos niveles. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las variables cualitativas? Eran dos. Nominal, ordinal. ¿Está? Por eso hablamos de niveles del factor. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, ahí justamente le puse el ejemplo. Considero un experimento diseñado para adquirir información acerca de la efectividad de diferentes métodos de venta de un producto. Los métodos de venta de un producto sería la variable independiente. ¿Sí? Entonces, los métodos, ¿cuáles pueden ser? Así, sin tener mucha información. Venta online, venta presencial, venta por WhatsApp. Vieron que son todas cualidades, no tienen valores numéricos. ¿Está? Por eso hablamos de niveles del factor. Niveles que tiene la variable factor. ¿Está? Ahí, si el experimentador tiene la posibilidad de seleccionar los distintos métodos de venta que se van a incluir en la investigación, método venta en comercio, por catálogo, por internet, por WhatsApp, los distintos métodos de venta sería la variable independiente en el modelo. ¿Sí? Esa variable o esos niveles de factor, niveles de la variable factor, son cualidades. ¿Está? Por eso asociamos, en vez de hablar de variable independiente, hablamos de variable factor. ¿Sí? Porque generalmente esa variable es una variable cualitativa. ¿Está? En cambio, cuando vemos esa variable va a ser una variable cuantitativa. Parecen las cualitativas, pero generalmente van a ser cuantitativas.
¿sí? Entonces, la variable del método de venta sería justamente una variable independiente. ¿Sí? ¿Cuál es la otra? En el modelo lineal nosotros hablamos de la letra I como variable dependiente. Bueno, acá también hablamos de variable dependiente o en términos de la ANOVA generalmente hablamos de variable respuesta. ¿Sí? Esa variable respuesta sí va a ser una variable cuantitativa. ¿Está? En este caso, ahí da el ejemplo, ¿sí? Dice, en la actividad diseñada para adquirir información sobre la efectividad de los diferentes métodos de venta, el número de unidades vendidas por cada vendedor, por ejemplo, esa sería justamente una variable dependiente. Cantidad de unidades vendidas por cada vendedor. ¿Se entiende? Cantidad de unidades, estamos hablando de un valor numérico. Entonces, la variable respuesta necesariamente tiene que ser una variable cuantitativa. ¿Está? La variable factor dijimos que era una variable cualitativa. Por eso hablábamos de niveles. ¿Sí? Y esto es lo que yo le decía, eran las variables exógenas, eran aquellas variables que no son del interés del investigador, pero que pueden influir en el modelo. Entonces se trata de controlar esas variables. ¿Sí? Por ejemplo, ahí le dicen, en el experimento que estábamos analizando del método de venta, una variable exógena puede ser la preparación previa a los vendedores. ¿Sí? La experiencia. Uno tiene más experiencia en ventas, quizás venda más. ¿Sí? Entonces hay formas de acuerdo a los diseños de experimento, hay formas de controlar esas variables. De acuerdo a los diseños que vamos a ver nosotros. ¿Está? La edad puede ser también. Una persona adulta que tenga 55, 56 años, quizás maneja menos la tecnología que una persona de 20, 25 años. ¿Se entiende? Entonces, puede influir la edad sobre el método de venta, ¿sí? En cuanto a las cantidades de unidades vendidas. ¿Está? Esas variables exógenas o intrínsecas son variables que no van a ser de interés del investigador, pero pueden llegar a influir sobre el modelo, entonces lo que uno busca es controlar a través del diseño. ¿Está? Después aparece lo que es la unidad experimental. Y esto ustedes ya lo saben. ¿Sí? ¿Qué sería la unidad experimental o la unidad observacional? Los que vienen de la estadística 1 saben lo que es una unidad experimental o unidad observacional. Antes de definir la variable, antes de definir la población, o con la población podemos definir la unidad observacional. Tomo otro ejemplo, quiero sacar la edad promedio de ustedes que están acá presentes. ¿Sí? La variable sería la edad, ¿no es cierto? Un estadístico va a ser el promedio. ¿Y la unidad experimental cuál sería? ¿Cómo? Cada una de las personas que estamos presentes acá. ¿Se entiende? Entonces le tomo una persona, le pregunto su edad. Tomo otra persona, le pregunto su edad. ¿Sí? Observo su edad. ¿Se entiende? Por eso se le llama unidad observacional. A la unidad observacional le sacamos información. ¿Está? Para mi variable de interés. ¿Se entiende? Hay una pequeña diferencia. Ahí no entra, nosotros vamos a tomar como sinónimo unidad experimental de unidad observacional, pero se diferencian mínimamente ahí. ¿Está? Nosotros vamos a tomar como sinónimos. Si ustedes van a los libros, hay algunos libros que diferencian entre lo que es una unidad experimental. ¿Está? En el caso del ejemplo que veníamos viendo de los métodos de venta, los vendedores serían justamente la unidad experimental. ¿Sí? A los vendedores le voy a sacar la información acerca de cuántas unidades vendieron por tal método. ¿Se entiende? La cantidad de unidades vendidas sería la variable de respuesta. El método de venta del vendedor sería justamente la variable factor. Y la unidad experimental serían los vendedores. Cada uno de los vendedores. ¿Entiendes?
Y bueno, la observación justamente es lo que llamamos medida. Y no sé si les dije, lo que nosotros hablamos como niveles de factor también recibe el nombre de tratamiento. ¿Sí? Hay algunos libros que hablan solamente de tratamiento, hay otros que hablan de niveles del factor. Hay diferencias, cuando veamos el último diseño experimental, el último modelo, que sería el bifactorial, ahí vamos a ver la diferencia entre lo que es nivel de factor y tratamiento. ¿Está? En principio vamos a tomar como sinónimos, pero después vamos a diferenciar. ¿Está? Es decir, un tratamiento sería, por ejemplo, el método de venta a través de Internet, ese sería un tratamiento, a través de venta por catálogo, decía, ese es otro tratamiento. ¿Sí? Esos niveles de factor, los valores que puede tomar la variable factor, se pueden llamar tratamiento o niveles. ¿Se entiende? Bien. Yo le decía que en toda inferencia siempre existe error. ¿Sí? Que tratamos de que ese error no sea ni muy alto, ¿sí? Ni muy bajo. ¿Está? Y acá lo que se va a observar es un tipo de error experimental. ¿Sí? A ese tipo de error nosotros lo vamos a tratar de considerar con determinadas características y van a ser los que nos van a permitir validar nuestro modelo de ANOVA en cada ejercicio. ¿Sí? Van a ser como los supuestos que después vamos a tener que corroborarlo. ¿Sí? Todo en base a lo que se llama error. ¿Sí? Entonces, fíjense, dice, ahí define el error como si dos unidades experimentales idénticas reciben el mismo tratamiento o combinación de tratamientos, ¿sí? Ahí ya hablamos de otro modelo, es muy probable que generen respuestas diferentes. ¿A qué se refiere eso? En el ejemplo que veníamos diciendo, digo, bueno, dos unidades experimentales, tomo dos vendedores, le aplico el mismo tratamiento. ¿Qué significa el mismo tratamiento o el mismo nivel de factor? Sería que los dos vendan por internet. ¿Sí? No necesariamente los dos van a tener la misma cantidad de unidades vendidas. Ahí se genera un error experimental. ¿Se entiende? Un vendedor vendió 20 unidades y el otro 30. Bueno, hay una diferencia ahí. Esa diferencia es lo que se denomina error experimental. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí dice, la fuente de error experimental son las numerosas variables que contribuyen justamente a la variación que no están consideradas en la investigación. ¿Sí? Esa variación de que uno vendió 20 y el otro vendió 30 puede deberse a que uno tenga 20 años, ¿sí? Estamos hablando de una venta por internet, y el otro tenga 50 años. ¿Está? Entonces el que tiene 20 años quizás tiene más experiencia en internet que el que tenga 50 años. ¿Se entiende lo que digo? Ahí se va a generar justamente un error experimental. ¿Está? Nosotros vamos a considerar dos fuentes principales para el error experimental. ¿Sí? En este caso, las diferencias inherentes a la unidad de observacionales o experimentales y a la ausencia de uniformidad que puede presentarse en el procedimiento experimental. Eso ya tiene que ver con el diseño. ¿Está? Bien. Ahí lo que yo les daba el ejemplo, la diferencia de las cantidades de unidades vendidas por dos vendedores puede deberse, por ejemplo, a las condiciones genéticas o las experiencias pasadas, o bien a la edad. ¿Sí? Este concepto aparece quizás nuevo o caracterizado, que quizás en las unidades anteriores no se le prestaba importancia porque hacíamos un análisis más bien univariado que bivariado, ¿sí? Con una sola variable. ¿Está?
La repetición acá va a ser importante porque nos va a permitir que la estimación experimental, del error experimental, sea posible, ¿sí? Imagínense que si yo tomo el ejemplo de los métodos de ventas de los vendedores, como la variable factor, y tomo para el que vende por catálogo a un solo vendedor, el que vende por internet, un solo vendedor, el que vende presencialmente, un solo vendedor, de manera física, un solo vendedor, ¿sí? No van a ver, se va a generar una variabilidad entre los niveles del factor, pero dentro de cada nivel no va a haber variación, es decir, la variación va a ser cero, ¿está? Entonces, el único valor de ese nivel del factor va a ser considerado la estimación, sería como una estimación puntual, ¿está? No va a existir variabilidad ahí. Entonces, en cada experimento siempre va a ser importante que haya repetición, ¿sí? Por cada nivel del factor, porque eso nos va a generar una variabilidad que nos va a permitir justamente estimar de manera global ese error experimental, ¿está? Entonces necesariamente tiene que haber repetición. ¿Cómo se dan esas repeticiones? Es lo que nos van a diferenciar una técnica de otra, ¿sí? Y el último concepto es el de aleatorización, ¿sí? La aleatorización nosotros vamos a arrancar considerando, esto tiene que ver con el diseño en sí, en cómo se genera el diseño para después aplicar la técnica diferencial que se llama ANOVA, el análisis de la varianza, ¿sí? Aleatorizar en este caso sería como asignar al azar las unidades experimentales a cada uno de los niveles del factor, o a cada uno de los tratamientos, ¿sí? Ese sería el más simple que existe, ¿está? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos, bueno, yo me confundo de la estadística 1, pero en la estadística 1 generalmente nosotros decimos que se produce una aleatorización cuando hacemos un muestreo aleatorio simple, ¿sí? ¿Qué sería un muestreo aleatorio simple? Rápidamente sería, por ejemplo, enumerar a cada uno de ustedes, poner un papelito por número y no necesariamente por nombre, poner en toda una bolsa y sacar 10 al azar, ¿está? Eso sería una aleatorización. En ese caso hablamos de un muestreo, si ustedes son una población, un muestreo de 10, tamaño 10, ¿sí? De las personas que están acá, ¿está? Y es aleatorio porque todos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados y no están seleccionando así democráticamente, ¿está? Y es el más simple que existe dentro de lo que es el proceso de muestreo, ¿está? Eso sería aleatorizar, ¿está? En el caso de la ANOVA, en el caso de los diseños de experimentos, la aleatorización se puede dar en los niveles del factor o en las unidades experimentales. Nosotros vamos a trabajar principalmente en las unidades experimentales. Es decir, a un vendedor le voy a decir aleatoriamente, vos vendeme con tal método. A otro vendedor, vos vendeme con tal método. Eso sería aleatorizar, ¿está? No elegir de manera conveniente, sino que sea al azar, ¿está? Ahí, bueno, justamente lo que decía, es necesaria la asignación aleatoria de las unidades experimentales a los factores, a los niveles del factor. Es decir, asegurar la asignación aleatoria, en este caso de los vendedores, a los distintos métodos de venta. Ese es el ejemplo que venimos trabajando, ¿sí? Entonces, todos esos conceptos, hasta la aleatorización, son como los conceptos básicos de diseño experimento. Existen distintos tipos de diseño, ¿sí? Y distintos tipos de análisis de la varianza, de ANOVA, ¿está? Nosotros vamos a ver solamente 3 diseños. Diseño completamente aleatorizado, que es el más simple. Diseño en bloques, completamente aleatorizado. Y diseño factorial, que nosotros vamos a trabajar generalmente con 2 factores, pero, o sea, bifactorial, con dos variables independientes sería básicamente.
Pero sépanlo que existen con 3, con 4, con 5, con 6, con lo que sea. ¿Está? Con la cantidad de variables independientes que uno quiere armar. ¿Sí? Con la cantidad de factores que uno quiere armar. Nosotros normalmente vamos a trabajar con 2, no vamos a complejizar tanto. ¿Sí? Muchas de las cuestiones las vamos a hacer manualmente y muchas las vamos a hacer a través del software. ¿Está? Obviamente el software no va a beneficiar ni mucho. Pero ahí va a estar la cuestión de la interpretación. ¿Está? Si uno hace a mano, por ahí el diseño completamente utilizado, que es el más simple, sale sencillamente. ¿Sí? En bloques podría ser. Ya el bifactorial cuesta un poco más hacerlo a mano, se puede, lleva mucho más tiempo. ¿Está? Esto va a ser nuestro modelo lineal. De esa manera lo vamos a escribir porque lo vamos a diferenciar con el modelo de regresión, que ahí sí vamos a utilizar la letra I. ¿Sí? Fíjense que nosotros ponemos la variable X como variable de respuesta. ¿Sí? Es un modelo lineal, fíjense ahí. Donde, ¿cuál es la única variable aleatoria en ese modelo? El error. ¿Sí? Todo lo demás, nu, que sería la media general, es una constante. ¿Sí? Y esa letra que aparece ahí como segundo término se llama tau. Esto que está acá, ¿sí? Se lee tau sub j. Es una letra griega y para nosotros va a representar el efecto del tratamiento sobre la variable de respuesta. O el efecto del nivel del factor sobre la variable de respuesta. ¿Está? Lo que permite este análisis de la varianza es descomponer la variación total de las observaciones, ¿sí? En dos. Por un lado, las variaciones entre tratamientos y por el otro lado, las variaciones dentro de los tratamientos. O entre los niveles del factor y dentro de cada nivel del factor. ¿Está? Vuelvo a repetir, si yo tengo una unidad experimental por cada nivel del factor o por cada tratamiento, no voy a tener variabilidad dentro de los tratamientos. Mi variabilidad va a ser cero. ¿Está? Por eso necesariamente tengo que tener el concepto de repetición. ¿Está? Se llama a una sola vía de clasificación, ¿sí? Porque solamente tenemos un factor. Cuando tenemos dos factores, va a ser a dos vías de clasificación. ¿Sí? Cuando tenemos tres factores, va a ser a tres vías de clasificación. ¿Está? Y ahí va a aparecer los distintos modelos. ¿Está? Entonces, fíjense, matemáticamente es un modelo lineal donde x sub ij representa mi variable de respuesta, ¿sí? Y el valor que asume eso son las observaciones. ¿Está? Las observaciones son las x sub ij, donde I representa la yésima y J la jésima o jésimo tratamiento o nivel de factor. Esto está hablando de chino mandarín, decía. Sí, Manuela. Profe, hasta acá íbamos re bien. ¿Qué significa esto de iésima y jésimo? Ahí, por favor, devele ese misterio. ¿Qué sería eso? Me voy a valer para contestar. A ver, por eso le decía, la charla que les di hoy, uno necesita esa estadística, uno necesita un análisis matemático necesario, un álgebra para entender estas cuestiones de modelado. ¿Está? Esto se ve justamente o en álgebra o en un análisis que representan esos subíndices. ¿Está? Ahora vamos a ver con un ejemplo y por ahí le va a cerrar un poquito más, ¿sí? Pero esos índices, encima no puedo escribir acá, esos índices nosotros los vamos a ver si lo tengo por acá, fíjense. Así yo voy a poder tener una tabla para hacer un análisis de la varianza,
¿sí? Ven que en este caso tenemos la variable factor, céntrense solamente en la tabla, no miren lo demás todavía, ¿sí? Ahora vamos a avanzar sobre eso. La variable factor clasificada en K tratamientos. K tratamientos puede ser 10 tratamientos, 5 tratamientos, 4 tratamientos, 3 tratamientos, 2 tratamientos. ¿Se entiende? Entonces, la K varía de 1, en verdad ese es el valor de J, en el X sub I J, la J varía desde 1 hasta el valor K. Si yo tengo, en el ejemplo que veníamos analizando de las ventas, ¿sí? La efectividad de las ventas por los métodos de ventas. Venta por catálogo, venta por internet y venta por WhatsApp, ahí tengo que K vale 3. ¿Sí? J, el subíndice J, asume el valor 1, asume el valor 2 o asume el valor 3. ¿Se entiende? Manuela creo que me había preguntado. ¿Sí? Lo mismo pasa con el subíndice I. El subíndice I me va a decir la cantidad de repeticiones que tengo dentro de cada nivel del factor. ¿Sí? Entonces, fíjense que las observaciones, que son las que aparecen acá en el cuerpo de la tabla, X sub 1, 1, X sub IJ, I asume el valor 1, J asume el valor 1. X sub 2, 1, I asume el valor 2, J el valor 1, porque sigo dentro del mismo tratamiento, del tratamiento 1. ¿Está? ¿Se entiende, Manuela? Bien. ¿Está? Entonces, vuelvo sobre esto, porque después voy a volver sobre la tabla. ¿Sí? Ahí, fíjense. J, que me va a contabilizar la cantidad de tratamientos que puede asumir, que tiene la observación. Depende de qué observación obtenga de la tabla, ¿no? Entonces, J toma valores desde 1 hasta K, siendo K la cantidad de tratamientos del problema. ¿Está? I asume el valor 1 hasta el valor N sub J. Y ahí, en verdad, uno generalmente pone N, pero aparece vuelta una J y en subíndice. ¿Por qué? Porque puede haber diseños en los cuales en cada tratamiento o en cada nivel del factor no tenga la misma cantidad de repeticiones. ¿Sí? Vuelvo a hacer el ejemplo. Supongamos que teníamos los métodos de venta por catálogo, por internet o por WhatsApp y de manera física. K vale 3, tengo 3 tratamientos, ¿sí? Y supongamos que tomo para el primer nivel del factor, para los métodos por catálogo, tomo 5 vendedores. Para el otro tomé 7 vendedores. Y para el tercer nivel del factor tomo 8 vendedores. Entonces los N, la cantidad de repeticiones en cada tratamiento no es el mismo. Por eso aparece un N sub J. El N representa la cantidad de repetición que tengo en cada tratamiento. Y el J, de qué tratamiento pertenece. ¿Está? A ese tipo de diseño se le llama diseño desbalanceado. Y las fórmulas que van a aparecer generalmente aparecen para ese diseño. Desbalanceado. Es el modelo más general. Nosotros, como somos tan buenitos, vamos a trabajar siempre con los diseños balanceados. Y ahí se van a simplificar un poco las fórmulas. ¿Está? Siempre vamos a tomar las repeticiones iguales para cada tratamiento. No va a aparecer 5 para un tratamiento, 7 para el otro y 8 para el otro. Va a aparecer todos para 5. ¿Está? Entonces, el subíndice I va a asumir valores desde 1 hasta 5 para todos los tratamientos. ¿Se entiende? Ahí aparece N sub J, la cantidad de repeticiones, y acá faltó aclarar que es para cada tratamiento. El J representa el tratamiento. ¿Sí? Si el tratamiento 1, el 2 o el 3. ¿Sí? Y K representa justamente los niveles del factor. ¿Sí? Es decir, J varía desde 1 hasta K. En términos generales, ¿cuál va a ser nuestro modelo? Y ahí yo le escribí más textual y no tan matemático, ¿sí? Uno va a los libros y aparece esto. Y uno se enfrenta con eso, que no tiene un análisis o un álgebra y que le cuesta interpretar, ¿sí? Entonces, en términos más generales, para un diseño completamente aleatorizado, ¿sí? A una sola vía de clasificación, siempre va a ser una variable respuesta,
¿sí? Que sería como la variable dependiente. La media general, mu, ¿sí? El efecto de cada tratamiento o el efecto de cada nivel del factor, que en términos matemáticos empieza con la letra tau, y el error aleatorio, que es nuestra única variable aleatoria. ¿Está? Tanto tau como la media general son valores constantes. La única variable aleatoria es el error. ¿Está? ¿Qué pasa con ese error? Ese error necesariamente tiene que ser una variable aleatoria con distribución normal, independientemente, ¿sí? Para cada error, y distribuida con esperanza o media del error igual a 0, y varianza, esto significa varianza constante, varianza sigma cuadrado para todos los subíndices I, J. Eso significa que para cada observación que se genere, cuando aparece el error experimental, ese error tiene que tener una varianza constante. Nosotros vamos a tener que corroborar. Es un paso más. ¿Sí? Para que la ANOVA sea efectivo, nosotros necesitamos comprobar esos supuestos. Lo supuesto de la ANOVA surge de acá, de la variable aleatoria que es del error. ¿Está? Nosotros vamos a aprender a hacer salidas en Infostat de ANOVA, y para que eso sea válido se tiene que cumplir eso. ¿Sí? Así como decíamos para la distribución T. ¿Recuerdan? Yo puedo hacer toda la prueba de hipótesis, la prueba T, pero si mi distribución de la población no es normal, no es eficiente eso, no me sirve, no es válido. Necesariamente tengo que corroborar que esos datos provienen de una distribución normal. Ese supuesto primeramente era teórico. Después aprendimos a hacer con la prueba de Shapiro-Wilks. Bueno, acá también vamos a hacer. ¿Está? En principio va a ser teórico, vamos a hacer análisis gráficos, y eso nos va a dar indicios de si los supuestos se verifican o no. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? Más o menos. Bueno, ahí analizo cómo se obtiene cada uno de los términos de la ANOVA. ¿Sí? La media general, como les decía, es un valor constante, no es variable. Es la media de cada tratamiento. Vuelvo al ejemplo, tenía 3 tratamientos, método por catálogo, por internet, o WhatsApp, y método físico. ¿Sí? Para cada uno de los tratamientos tengo repeticiones, 5 vendedores, 5 vendedores, 5 vendedores. Para cada uno de esos vendedores tengo cantidades vendidas. ¿Sí? Entonces, no van a ser iguales. Algunos pueden ser iguales o no. Entonces voy a poder calcular un promedio. Un promedio para el primer tratamiento, un promedio para el segundo tratamiento y un promedio para el tercer tratamiento. También voy a poder calcular el desvío o varianza para cada uno de los tratamientos. ¿Está? La media general, ¿qué es? Es la media de todas las observaciones o bien la media de las medias de cada tratamiento. Parece un trabalengua, pero no, es así. ¿Está? ¿Qué son los efectos del tratamiento? Es la diferencia entre la media de cada grupo, por eso aparece un X raya punto K, K representa cada tratamiento, ¿sí? Menos la media general. Eso representa el tau, eso representa el efecto del tratamiento. ¿Está? También es constante, porque si yo tengo las observaciones, puedo calcular el promedio de cada tratamiento y por lo tanto puedo promediar todas las medias y calcular la media general. ¿Está? Por eso es constante y no es variable. ¿Sí? Y el término del error, lo que le decía, asociado a cada observación I sub j, ¿cómo se calcula? ¿Sí? Es la diferencia entre la observación, las cantidades vendidas serían en este caso por cada vendedor, y la media de cada tratamiento correspondiente. ¿Está? Yo le puse acá, pero esto es en términos de valores muestrales. E sub IJ con esta letra E minúscula
sería el predictor del error poblacional. ¿Está? El error como variable, fíjense que está dado con letra griega. ¿Sí? La letra se llama epsilon. Creo que. Hace mucho que no veo el alfabeto griego. Pero es epsilon. ¿Sí? Y fíjense que cuando lo escribo así es porque estoy hablando con los valores reales. X minúscula, esto es una observación, ¿sí? Y X raya punto K es un promedio de uno de los tratamientos, del tratamiento K. ¿Está? ¿Avanzamos? Bien. ¿Cuál es el objetivo entonces de la ANOVA? Y nosotros hablamos de, solamente trabajamos con efectos fijos, aparecen efectos variables, como les decía. Nosotros solamente nos centramos en efectos fijos, donde consideramos todos los tratamientos. ¿Cuál sería un efecto variable? Por ejemplo, los métodos de ventas, supónganse que son 10 en la empresa. Un efecto variable sería considerar una muestra de esos 10, no tomar los 10. ¿Se entiende? Tomar 5, tomar 2, tomar 3. Pero obtengo a través de una muestra aleatoria. ¿Está? Nosotros todos los ejercicios que planteamos acá y que están en la unidad 2 son todos efectos fijos. ¿Qué significa eso? Que si son 4, si son 5 niveles del factor, se trabaja con todos. No se deja nadie afuera. No se obtiene una muestra de esos niveles del factor. ¿Está? Por eso resalté ahí los efectos fijos. El objetivo entonces es establecer si las diferencias entre las medias muestrales de cada tratamiento reflejan la diferencia entre las medias poblacionales. ¿Sí? ¿Y por qué habla de medias poblacionales? Porque considera cada tratamiento como una población. ¿Sí? Nosotros no trabajamos con las poblaciones, trabajamos con muestras de esa población. ¿Está? En ese sentido se puede contrastar la hipótesis de que los efectos de tratamiento son nulos, es decir, que los tau, ¿sí? Los efectos de cada tratamiento son cada tratamiento es igual a 0. Son todos iguales. Es decir, cuando se produce eso, cuando no logro rechazar esa hipótesis nula, estoy diciendo de que, en el caso del ejemplo, los métodos de venta no influyen sobre la cantidad de ventas. ¿Se entiende? Cuando no logro rechazar esa hipótesis nula, estoy diciendo que no hay diferencias entre los métodos de venta para acceder a las cantidades vendidas. Vender por internet es prácticamente similar a vender presencialmente. Eso me está diciendo. ¿Está? Ahora, si hay una diferencia, voy a lograr rechazar esa hipótesis nula y voy a decir, al menos uno de los tratamientos tiene efecto no nulo. Al menos uno de los tratamientos me influye sobre la variable de respuesta. Por ejemplo, el método por internet. ¿Sí? Se vende más por internet que presencialmente. Eso me va a decir en el caso en el que rechazo la hipótesis nula. Al menos uno difiere. ¿Está? O también puedo plantear, como nosotros veníamos planteando, en la prueba T, en la prueba Z, las de todos los son iguales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que en la prueba T, la diferencia de medias, uno podía plantear para la hipótesis nula, mu sub 1 igual a mu sub 2. O bien, planteábamos, en términos de diferencia, mu sub 1 menos mu sub 2 igual a 0. ¿Sí? Es decir, estamos comparando medias. Bueno, en la ANOVA es lo mismo. Es una comparación de medias. Desde el punto de vista de la unidad 1 podemos tomar como una comparación de medias. Pero de 3 o más tratamientos. Porque si tengo 2 tratamientos, solamente puedo trabajar con una prueba T. No necesito ir a una ANOVA. En cambio, si tengo 3 niveles del factor, ya la prueba T no me sirve. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es como una extensión de lo que veníamos en la unidad 1. ¿Sí? En la unidad 1 comparamos dos poblaciones. ¿Sí? Y acá que estamos comparando K poblaciones.
esas poblaciones son justamente los tratamientos. ¿Está? O los niveles del factor. Los niveles de la factor. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tomar, generalmente lo vamos a tomar desde este punto de vista. ¿Sí? Haciendo extensión a la unidad 1. ¿Sí? La hipótesis nula que vamos a plantear en la ANOVA siempre es ver si hay una diferencia significativa entre las medias de cada tratamiento. En el caso de que haya una diferencia, después nos va a interesar qué media produce mayor venta, por ejemplo. ¿Sí? Pero eso va a ser más adelante. ¿Está? Ese va a ser el objetivo de la ANOVA. El objetivo va a ser comparar medias de 3 o más poblaciones o tratamientos. ¿Sí? Desde el punto de vista de la perspectiva conceptual de qué es la ANOVA, generalmente aparece esta tabla donde uno lo que hace es, bueno, tome mi variable factor, ¿sí? Tengo distintos niveles y asocio una unidad experimental o cierta unidad experimental para cada uno de los tratamientos a través del proceso de aleatorización. ¿Está? Observo esas unidades que van a ser justamente X1, X sub N1, X sub 1,2, X sub 2,2. ¿Vieron que hay como matriz de datos? ¿Sí? Filas y columnas. ¿Está? No sé si saben lo que es el concepto de matriz, pero se da en análisis. ¿Está? Y para simplificar un poco lo que es el cálculo, ¿sí? Para no cargar de subíndices acá, los totales, la suma de todas las observaciones del primer nivel de factor, ¿sí? Se le llama T, total, punto 1, del segundo factor, total, punto 2, y así sucesivamente. ¿Sí? Del tratamiento K, total, la suma de todos los valores de las observaciones, punto K. ¿Para qué me sirven los totales? Bueno, si a los totales lo divido por la cantidad de observaciones que tengo, la media muestral de cada tratamiento. Por eso aparece el X raya punto 1. Es el promedio muestral o la media muestral del primer tratamiento. La media muestral del tratamiento K, del K-ésimo tratamiento, se dice generalmente en matemáticas. ¿Está? Y así obtengo las varianzas también. ¿Sí? ¿Por qué aparece S y no aparece sigma? Porque son muestras. ¿Está? Entonces tengo la varianza del primer tratamiento, S sub 1 al cuadrado, la varianza del segundo tratamiento, S sub 2 al cuadrado, ¿sí? Y la varianza del K-ésimo tratamiento, que sería S sub K al cuadrado. ¿Sí? ¿Vieron que el subíndice está representando a qué tratamiento pertenece esa varianza? ¿Está? Si sumo todos los totales de todos los tratamientos o de todos los niveles del factor, tengo el gran total que simboliza T punto. ¿Está? Si sumo y promedio todas las medias, voy a tener la gran media en términos muestrales. Sumar la media del primer tratamiento, la media del segundo, hasta el K tratamiento, y después dividir por la cantidad de tratamiento, que sería K en este caso, obtengo X raya punto. ¿Sí? Esto va a ser la estimación de mi gran media, de mu. ¿Sí? Y así también lo puedo obtener S cuadrado. ¿Sí? Ustedes van a tener unas fórmulas de cálculo que no van a ser precisamente esas, van a ser otras un poquito más sencillas. ¿Está? Entonces, en el modelo de ANOVA, lo que buscamos decidir es acerca de si las medias de los tratamientos son iguales o son similares entre sí. ¿Sí? Y para eso se recurre a lo que se llama la comparación de varianzas. ¿Está? Acá aparece el fundamento de por qué comparamos varianzas cuando estamos en mi prueba de hipótesis analizando medias. ¿Está?
Fíjense. Nosotros planteamos la hipótesis nula de que las medias de todos los tratamientos son iguales. Si son iguales, quiere decir que hay una sola media. ¿Se entiende? No es necesario escribir mu sub 1, mu sub 2, mu sub 3, mu sub 4, mu sub k. Todo eso, si son iguales, puedo escribir solamente mu. ¿Está? Y acuérdense que la hipótesis nula siempre es considerado como válida hasta que se demuestre lo contrario. ¿Está? Entonces esa es la suposición que se hace acá. Si la media de las K poblaciones, que serían de los tratamientos, son iguales, ¿sí? Cabe esperar que las K medias muestrales, esta que calculamos acá, esta que calculamos acá, esas K medias muestrales, ¿sí? Sean iguales. Si la de las poblaciones son iguales, entonces la de las muestras debieran ser iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Todas estas medias, acá están las medias muestrales, se van a aproximar entre sí, puntas hacia la media poblacional mu. Esos son indicios de que si las medias muestrales son similares entre sí, no se diferencian entre sí, quiere decir que no hay efecto de tratamiento sobre la variable de respuesta. Entonces estoy trabajando solamente con una distribución. ¿Sí? El problema está cuando esas diferencias son significativas. Cuando esas medias son diferentes realmente. ¿Está? Entonces, en la medida que yo logre visualizar de que las medias muestrales son similares entre sí, no va a haber evidencia para rechazar la hipótesis nula y voy a decir que todas las medias son iguales. No hay efectos de un tratamiento o de al menos un tratamiento sobre la variable de respuesta. ¿Está? En el caso del ejemplo sería decir que todos los métodos ¿sí? permiten vender similar en cantidad la misma. ¿Sí? La misma cantidad de unidades, no importa el método que uno utilice. ¿Está? Ya dice, en otras palabras, si la variabilidad entre las medias de la muestra es pequeña, ¿sí? Justamente respaldamos lo que plantea la hipótesis nula. Ahora, si esa diferencia es significativa, tendremos que ir sobre la hipótesis alternativa. Obviamente que vamos a aplicar técnicas estadísticas, no vamos a decir son similares porque se aproximan en sí nada más con los decimales o porque tienen el mismo valor numérico. ¿Está? Ahora, si yo quiero comparar la variabilidad, lo puedo hacer de dos maneras. Una de las maneras es comparar la variabilidad entre grupos, entre tratamientos. Para el primer factor, como tengo cierta cantidad de repeticiones, n repeticiones, se va a producir una variabilidad S sub 1 cuadrado, una varianza. Para el segundo tratamiento voy a tener otra varianza. Para el tercer tratamiento otra varianza y para el décimo tratamiento otra varianza. Entonces puedo obtener esta varianza general que cómo se va a calcular, ¿sí? Que es entre los grupos. Es decir, voy a hacer una comparación de esta varianza con esta varianza, con esta varianza, con esta varianza. ¿Sí? A esa varianza justamente se le llama varianza entre tratamientos. Y lo que vamos a buscar es un estimador en términos poblacionales. ¿Sí? Términos muestrales, busco un valor que me va a permitir estimar sobre la población. ¿Sí? ¿Cómo voy a calcular esa varianza S de X raya al cuadrado? Va a ser cada media del tratamiento, ¿sí? menos la media general. Como tengo K tratamientos, entonces voy a tener K términos. ¿Sí? Como tengo K tratamientos, voy a tener K términos en la suma. Si tengo tres tratamientos, voy a sumar tres diferencias. ¿Sí? X raya sub punto 1 menos la gran media elevado al cuadrado, diferencia elevado al cuadrado, ¿sí? Diferencia de media elevado al cuadrado, más diferencia de media elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Dividido qué? Como tengo K tratamientos,
dividido K y le resto un grado de libertad. ¿Sí? Ese grado de libertad tiene que ver con que el mejor estimador de la varianza poblacional es la varianza muestral, pero restado un grado de libertad. ¿Sí? Por eso ese cuadrado se divide por n-1. Cuando calculamos con la varianza poblacional lo dividimos por n, por la cantidad de datos que tenemos. ¿Sí? En el caso de ser muestral, por la cantidad de datos menos 1. ¿Sí? Entonces, una de las formas de encontrar la varianza o de comparar varianza es entre grupos. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Fíjense, si yo trabajo un poco sobre esa fórmula que está ahí, ¿sí? Nosotros sabemos que si suponemos que la hipótesis nula es verdadera, entonces todas las medias son iguales. Entonces tengo una sola distribución. ¿Sí? Una sola distribución con media mu. Nosotros sabemos de la unidad 1 de que cómo calculamos la varianza de X raya. La varianza de X raya es la varianza poblacional sigma cuadrado sobre n. Y de acá puedo despejar sigma cuadrado, que sería la varianza poblacional. Me va a quedar sigma de X raya al cuadrado multiplicado por n. ¿Sí? Ahora, sigma de X raya, ¿sí? No lo tengo, pero lo puedo tomar a través de ese X raya al cuadrado, de su mejor estimador. ¿Está? Y esa es la que recién, la que dijimos la diferencia o el cuadrado de la diferencia entre la media de cada tratamiento y la gran media. ¿Está? En términos generales, ¿qué tendría? De X raya al cuadrado multiplicado. ¿Sí? Los que vienen de la estadística 1 saben de que de X raya lo escribís en términos de sumatoria. Sumatoria de subíndice J1 hasta acá. Esta expresión es lo mismo que tengo acá arriba. Esto que está acá es esto que está acá. ¿Sí? O sea, el numerador de ese X raya al cuadrado coincide con esta parte del numerador, lo que se llama del CM entre cuadrado medio entre tratamientos. Ese es uno de los estimadores de la varianza. Es una variabilidad entre tratamientos. ¿Sí? Ese cuadrado medio del error entre tratamientos, cuando tenemos un diseño desbalanceado, esta n es la n sub j que le dije hoy. Que sería la cantidad de repeticiones que tengo dentro de cada tratamiento. Cuando tengo un diseño balanceado, cuando todas las repeticiones son iguales en cada uno de los tratamientos, esa n es igual para todos. ¿Sí? 5, 5, 5, 5. 5 vendedores en el primer tratamiento, 5 vendedores en el segundo tratamiento, 5 en el tercero. Saco factor común 5. ¿Está? Por eso queda de esa manera. N multiplicado por S de X raya, que sería todo esto que está acá. ¿Sí? Ahora, otra de las formas. Ahí está el término general. ¿Sí? ¿Vieron que aparece ahí? N sub J. Si tengo un diseño desbalanceado, donde las repeticiones dentro de cada tratamiento no son lo mismo, los n cambian. ¿Sí? Entonces tengo que incluir dentro del término sumatorio. Yo no puedo sacar factor común y sacarlo afuera. ¿Está? Bien. La otra forma de estimar la varianza poblacional es a través de dentro de cada uno de los tratamientos. ¿Sí? Básicamente, ¿qué estamos diciendo? Hay dos formas de estimar la varianza poblacional. ¿Sí? De todas las observaciones. Uno es a través de comparar tratamientos, comparar las varianzas de los tratamientos, y otro es comparar dentro de cada tratamiento. Este es importante porque si yo no tengo repeticiones, no voy a tener varianza dentro del tratamiento. ¿Está?
¿Por qué? Porque ¿cómo se obtiene cada una de las varianzas dentro de los tratamientos? ¿Sí? S sub 1, ¿cómo obtengo? Cada dato menos su media. Cada dato menos su media, cada dato menos su media, elevado al cuadrado, sumado todo y dividido por la cantidad de datos, ya n menos 1. ¿Está? Entonces, si tengo un solo dato, no voy a tener variabilidad. ¿Está? Por eso es la importancia de la repetición en los diseños de experimentos. ¿Sí? Y acá aparece el S sub P de la unidad anterior. ¿Sí? Es decir, una varianza combinada. Estimamos la varianza poblacional a través de una varianza combinada. ¿Está? La cantidad en el primer tratamiento menos 1. La cantidad de repetición menos 1, le quito un grado de libertad multiplicado por la varianza del primer tratamiento. La cantidad de datos en el segundo tratamiento menos 1, le quito un grado de libertad multiplicado por la varianza de ese tratamiento. Y todo eso dividido, ¿qué? Nosotros decíamos en la unidad 1, como teníamos solamente dos poblaciones, n sub 1, muestras de esas poblaciones, n sub 1 más n sub 2, menos 2. ¿Se acuerdan? Acá vamos a decir la suma de todas las repeticiones menos K tratamientos. ¿Está? Es decir, si tengo 3 tratamientos, sería 1 más n sub 2 más n sub 3 menos 3. ¿Se entiende? Entonces, con esas dos estimaciones es lo que voy a poder armar la distribución en el análisis de la varianza. ¿Sí? Bueno, ahí está trabajado un poco. Eso que les expliqué. Está trabajado un poco en términos de sumatoria, pero se llega justamente a esta expresión que está acá. No viene al caso acá porque necesitamos del álgebra para hacer el paso a paso para llegar a ese resultado, pero llega a ese resultado que está acá, ¿sí? Que básicamente es la diferencia entre cada observación menos la media de cada tratamiento elevado al cuadrado, la suma de todo eso dividido en n menos k. ¿Sí? Y a eso generalmente llamamos cuadrado medio dentro de los tratamientos. Al anterior era cuadrado medio entre los tratamientos y ahora cuadrado medio dentro de los tratamientos. Las dos formas de hacer estimaciones de la varianza. Entre tratamientos y dentro de cada tratamiento. ¿Está? Y con esas dos varianzas, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vimos qué distribución donde trabajábamos la varianza. La distribución F. ¿Qué hacíamos con la distribución F? Un cociente de varianza. ¿Y es lo que vamos a hacer acá? Si estamos en la unidad 1, ¿se entiende? ¿Sí? Como tengo dos estimaciones de la varianza, voy a comparar esas dos estimaciones. ¿Sí? Y ahí aparece lo que se llama justamente mi estadístico de prueba. El estadístico de prueba va a ser un cociente de varianzas. Nada más que acá las estimaciones no le llamamos varianza, le llamamos cuadrado medio. ¿Sí? Pero ese estadístico de prueba va a tener justamente una función f de Fisher. ¿Sí? Entonces, mi prueba de hipótesis, voy a tener la hipótesis nula, de que las medias sean iguales, versus de que en la hipótesis alternativa al menos una de las medias difiere. O también es muy común decirlo, al menos un par difieren. ¿Sí? Un par de medias difieren. ¿Está? ¿Cómo voy a hacer esa prueba de hipótesis? A través de una prueba F, donde voy a comparar varianzas a través de la razón de varianza, que en este caso van a ser un cociente de cuadrados medios. ¿Sí? Cuadrados medios entre tratamientos dividido cuadrado medio dentro de los tratamientos. En algunos libros aparece también como suma de cuadrados entre tratamientos dividido K-1 y suma de cuadrados dentro dividido N-K. ¿Está? En su tabla de fórmulas ustedes tienen esas fórmulas.
¿sí? Cómo se calcula cada uno de esos cuadrados medios. ¿Está? Así que no van a necesitar saber de memoria, necesitas saber cómo se calcula, qué representa cada uno de esos símbolos. ¿Sí? Y como le dije, esto se va a ajustar a través de una f de Fisher. ¿Sí? La distribución f de Fisher, nosotros habíamos dicho que es positiva. Las varianzas, como están en el elevado al cuadrado, ¿sí? Siempre van a ser valores positivos. Y por lo tanto, ese cociente, ¿sí? Puede ser entre 0 y 1, puede ser 1 o puede ser mayor a 1. Esos son los valores que puede asumir el estadístico de prueba. ¿Está? A través de un valor crítico, si tomamos el criterio del valor crítico, ¿sí? O el criterio del estadístico de prueba, de acuerdo a un alfa determinado, voy a tener una zona de rechazo, y cuando calcule el estadístico de prueba, corroboro si cae en la zona de aceptación o la zona de rechazo. ¿Sí? La distribución N va a depender justamente de los grados de libertad de cada uno de los términos del estadístico de prueba. ¿Sí? Del numerador y del denominador. Los grados de libertad del numerador es K-1, cantidad de tratamiento menos 1, y los grados de libertad del denominador es cantidad de repeticiones menos K. ¿Sí? N menos K. ¿Está? En definitiva, tenemos una prueba F. ¿Para qué? Para comparar medias. Tic. Perdón. ¿Cuál es la media? Siempre planteamos de que las medias son iguales versus de que al menos un par difieren. ¿Por qué? Si yo a ver, acá sería plantear así. Si tengo tres tratamientos sería así. Decir al menos un par difieren me significa decir que la alternativa sería mu sub 1 distinto de mu sub 2, o mu sub 1 distinto de mu sub 3, o mu sub 2 distinto de mu sub 3. ¿Se entiende? Mu sub 1 con mu sub 2, diferentes. Mu sub 1 con mu sub 3, diferentes. Mu sub 2 con mu sub 3. Al menos una de esas difiere. ¿Se entiende? Por eso generalmente se escribe así. Al menos un par difiere o al menos una difiere de las demás. ¿Está? Como que se escribe textualmente y no matemáticamente. ¿Está? Pues si tuviera que escribir matemáticamente sería esto. ¿Sí? Por eso para simplificar la escritura directamente se escribe. Al menos un par de medias difieren entre sí. Después no va a interesar cuáles difieren en el caso de que rechace la hipótesis nula. Porque la hipótesis me está diciendo, supongamos que rechazo la hipótesis nula de que las medias son iguales, voy a decir, al menos un par difieren. Bueno, ¿cuál es ese par que difiere? Sería la pregunta posterior, ¿no es cierto? Y ahí va a ser otro análisis. ¿Está? ¿Se entiende? Nosotros vamos a poder utilizar el criterio del estadístico de prueba y el criterio del p-valor. Cualquiera de los dos. Si tengo la salida de infostat, me valgo el p-valor. Y si tengo el estadístico de prueba, tendré que buscar en mi tabla el F crítico y comparar. ¿No está? Pero siempre las pruebas de hipótesis son unilaterales a derecha. Las pruebas de F. Por más que la hipótesis nula sean signo igual. ¿Sí? Todas las pruebas de F son de la NOVA. Las pruebas que hacemos de la NOVA son unilaterales a derecha. Pero por ejemplo, el mes que viene le va a aparecer el 04, no le va a aparecer el 04. Si usted selecciona y vamos para abajo. Ahí dice y pagar. Quedan un minuto, creo. Pone ahí su documento, correo electrónico y todo lo que le tiene para que cuando usted pague le llegue el comprobante a su correo. Nuestra salida de NOVA que vas a hacer el cálculo manual como el infostat, el infostat se diferencia una pequeña, una fila de más, ¿sí? Va a ser básicamente esto. Nosotros de esta manera tenemos que armar
una tabla de ANOVA. Y si yo le pedí al Infostat, un análisis de la varianza me va a dar una salida similar a esto. ¿Está? ¿Qué se resume ahí? Las fuentes de variación entre tratamientos, dentro del tratamiento, ¿sí? La variabilidad dentro del tratamiento, la variabilidad entre los tratamientos. La salida de Infostat me da la suma de los cuadrados entre los tratamientos y también dentro. ¿Sí? Me da los grados de libertad de cada fuente de variación y me da los cuadrados medios. ¿Está? ¿Cómo se calcula el F observado, el estadístico de prueba? Dijimos que es el cociente entre el cuadrado medio entre el tratamiento y el cuadrado medio dentro de los tratamientos. ¿Sí? Ese cociente me da el estadístico de prueba. ¿Sí? Entonces, en una salida de Infostat voy a tener algo similar a eso. Por ahí se va a agregar acá una fila más que le llamamos modelo. ¿Sí? Después cuando veamos la salida de Infostat le voy a explicar qué significa eso. ¿Está? En principio va a ser igual a la segunda fila. ¿Sí? Cuando cambiemos el diseño, ahí se va a diferenciar. ¿Está? Esto lo vamos a poder hacer manualmente como en Infostat. ¿Sí? Estas son, bueno, ahí tenemos las fórmulas conceptuales, pero lo que vamos a necesitar, la mayoría de los casos, van a ser las fórmulas de cálculo. Trabajando estas fórmulas, estas que están acá marcadas en amarillo, trabajando algebraicamente se pueden reescribir de esa manera. No viene al caso acá, no necesitamos aprender el proceso algebraico para llegar a esa fórmula. Ustedes en su tabla de fórmula tienen estas, las fórmulas de cálculo. ¿Sí? Las fórmulas conceptuales quizá van a necesitar saberlas, qué representa cada uno de esa suma de cuadrados. ¿Está? Pero en la mayoría de los casos siempre se va a utilizar la fórmula de cálculo. ¿Sí? Va a ser más eficiente esta fórmula que las otras. Mucho más fácil. Fíjense que esta depende de todos los totales. ¿Sí? Aparece total, punto J y el gran total en la suma de los cuadrados entre el tratamiento. Y fíjense que acá aparecen los valores observacionales. ¿Sí? O las medias de cada tratamiento. ¿Sí? Entonces hay una pequeña diferencia ahí, que en este caso le damos a favor de la fórmula de cálculo si tenemos ya los totales armados. ¿Sí? Lo que tienen que saber es que la suma de los cuadrados totales, los cuadrados totales de esta fila total, es justamente la suma de los cuadrados entre los tratamientos más la suma de los cuadrados dentro de los tratamientos. Entonces, con saber dos de esos, yo ya puedo calcular el tercero. Por ejemplo, si tienen estos dos, o calculan esos dos, automáticamente tengo la suma de los cuadrados totales. O si le da información de la suma de los cuadrados totales y entre los tratamientos, el otro lo calculo como diferencia. ¿Se entiende? Necesito calcular los tres. Eso representa el concepto de grado de libertad. Si yo tengo que calcular tres valores y tengo dos, entonces el tercero ya queda establecido. No necesito calcularlo. Ahí está. Bien. Creo que hasta acá no vamos a llegar. Y ahí ya viene verificación de supuestos, así que la próxima clase vamos... Mañana vamos a ver teoría. Porque el jueves no hay clase. El jueves es asueto, día de la Universidad Nacional de Misiones. Entonces, mañana vamos a ver teoría, vamos a hacer un ejercicio de práctica, un ejercicio de clase, y la semana que viene vemos si arrancamos con teoría o terminamos la práctica primero y después la teoría. ¿Está? Nos vemos la semana que viene. Vale, todo bien. Un gusto. Doy clase ahora. Doy clase ahora. ¿Usted entró recién? Sí. 32.010 y el otro 30.000.
¿Me deriva las cajas? Sí, por favor. Eso ya lo llamo. Bueno, muchas gracias. No, este es de un hombre. Bueno, entonces.